Continuando con Suratun Naba, ya hemos escuchado la explicación de los primeros versículos de este capítulo. En los primeros versículos se le advierte a los incrédulos, quienes se reunían y conversaban sobre el tema del día del juicio final, y algunos de ellos pedían adelantadamente el día del juicio final como si fuera una persona pidiendo un fruto antes de su temporada. Allah subhanahu wa ta'ala advierte a ellos en los primeros versículos y se les dice kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, y luego alam naj'alil arda mihada hasta el versículo 16 wa jannatin alfafa. Se mencionan algunas maravillas que señalan el gran poder de Allah subhanahu wa ta'ala, las cuales nos facilitan el entendimiento que un grandioso Allah que creó todo esto, lo que nos rodea a nosotros de la nada, ¿cómo podría ser difícil para ese Allah llevar a cabo el día del juicio final? Continuando con el versículo 17, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna yawmal fasli kana miqata. Ciertamente el día del juicio ya está determinado. Este es el versículo que relaciona a este capítulo con el capítulo anterior, Suratul Mursalat. Como hemos escuchado que en el Sagrado Corán todos los capítulos están relacionados unos con los otros. En este capítulo, Suratul Naba, se menciona el día del juicio final, Inna yawmal fasli kana miqata, y en Suratul Mursalat, Hada yawmul fasli jama'nakum al awwalin. En este capítulo se menciona Inna lil muttaqina mafaza, y en el capítulo anterior se menciona Inna al muttaqina fi dhilalin wa uyun. Estos versículos claramente indican la relación entre los dos capítulos. Respetados oyentes, el día del juicio final fue llamado como Yawmul Fasl. ¿Por qué se llama el día del juicio final Yawmul Fasl? La palabra Fasl tiene dos significados. El primer significado de la palabra Fasl es decisión, juicio. Allah subhanahu wa ta'ala dice en un versículo: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Como en el día del juicio final se va a juzgar a cada uno por la obra que habrá realizado en esta vida mundana. Por esta razón, al día del juicio final se le llama Yawmul Fasl, el día del juicio, el día de la decisión. Y el segundo significado de la palabra Fasl es separación. ¿Por qué se llama así el día del juicio final? Porque en el día del juicio final los fieles completamente estarán separados de los infieles. En esta vida mundana todos viven bajo un techo. Los que cumplen con sus deberes también comen del sustento que proviene de Allah, y lo que incumplen también, ambos, tanto lo que cumplen como lo que incumplen, se benefician acá en esta tierra bajo un solo techo, pero en el día del juicio final, Yawmul Fasl, ambos serán completamente separados, por lo cual se llama a este día, el día del juicio final, como Yawmul Fasl. Allah subhanahu wa ta'ala, en otro versículo del Sagrado Corán, también menciona una cualidad del día del juicio final. Allah subhanahu wa ta'ala dice: ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. El día del juicio final serán congregadas las personas, ese día será atestiguado por todos. Una diferencia entre esta vida y el día del juicio final es que en esta vida mundana muchas personas se excusan por el ambiente, por el lugar o por el tiempo. Por ejemplo, si en un país el ambiente económico o el ambiente social no es bueno, una persona dice que si yo hubiera estado en el otro país, hubiera estado mejor. Y el que está en un país bueno, un ambiente bueno, económico y social, dice que si yo hubiera estado en ese país, yo hubiera estado enfrentándome con las mismas dificultades que las personas de allá se están enfrentando. De igual manera, una persona toma el ambiente como una excusa.
En un país donde hace frío, una persona dice que si yo no hubiera estado en este país, hubiera estado en otro lugar, no me hubiera enfrentado con el frío que me estoy enfrentando. Y el otro dice que si yo hubiera estado en el país del frío, me hubiera enfrentado con con lo mismo que la gente de allá se están enfrentando. Una persona toma el ambiente, el tiempo y el lugar como una excusa, pero Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final, en un solo lugar y en un solo tiempo, reunirá a toda su creación, a todos los seres vivientes. Entonces ninguna persona tendrá excusa para excusarse del tiempo o del lugar. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Y un punto que se pregunta, ¿acaso cuando uno resucitará, acaso resucitará con el alma solo o resucitará con el cuerpo también? ¿O solo estarán las almas en el día del juicio final? Queridos hermanos, este punto claramente el Sagrado Corán lo aclara. Allah subhanahu wa ta'ala dice, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. Se aclara este punto. Allah subhanahu wa ta'ala dice que de igual manera los voy a resucitar a ustedes como los he creado a ustedes en esta vida. Y en esta vida nosotros existimos con alma y con cuerpo, de la misma manera en el día del juicio final seremos resucitados tanto con el cuerpo como con el alma. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice en un relato, حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. Cuando se llevará a cabo el día del juicio final, cada alma se conectará con su cuerpo y cada uno será resucitado físicamente y espiritualmente. En el siguiente versículo, versículo 18, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. En ese día se tocará la trompeta y ustedes se presentarán en grupos. Tengamos en cuenta que la trompeta se tocará 2 veces. En otro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. 2 veces se tocará la trompeta. Por primera vez, todo se derrumbará, y por segunda vez, cuando se tocará la trompeta, todos se resucitarán. ¿Y cuáles son las escenas que el Sagrado Corán menciona al respecto del día del juicio final cuando todos resucitarán? En un versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Saldrán de sus tumbas como langostas desorientadas. Y el profeta alayhi salatu wassalam en un relato dice que cada individuo cuando resucitará estará descubierto. No habrá ni prenda en el cuerpo. Su esposa Aisha radiyallahu ta'ala anha le pregunta que acaso la gente no se van a percatar uno del otro si estarán descubiertos. El profeta alayhi salatu wassalam dice que estarán profundamente preocupados en una tensión que uno no se va a percatar ni en qué estado está y en qué situación está. Y en otro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. En el día del juicio final se va a convocar a cada ser humano, a todos los seres humanos, junto a sus guías espirituales. Ali radiyallahu ta'ala anhu, expresando este versículo, dice que cada nación y cada comunidad se presentará en el día del juicio final con su líder espiritual. Y este versículo claramente nos hace evaluar de qué clase de imam, de qué clase de mashayikh nosotros nos estamos beneficiando y estamos alimentando nuestra religión, y nosotros estamos aprendiendo de ellos cuáles son las fuentes de donde proviene el conocimiento que nosotros estamos adaptando y practicando en nuestras vidas. Por eso los sabios dicen que el internet no es un imam, no es un sheikh. Hasta que no se asegure la fuente, no se debe beneficiar uno con fuentes desconocidas. Hay que asegurar cuál es la fuente a través de la cual nos estamos beneficiando. Por eso en un relato se dice, Inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Esta sabiduría que ustedes procuran realmente es un din por el cual depende su vida eterna. Entonces evalúen de quién están tomando este ilm. Por eso tenemos que asegurar que nuestros imam, nuestros líderes, sean líderes auténticos, piadosos, para que nosotros
con mucho orgullo nos presentemos con ellos en el día del juicio final. يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. En este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Ustedes se presentarán en grupos. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en un relato dice que إِنَّ النَّاسِ يُحْشَرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَفْوَاجٍ. Que la gente en el día del juicio final estarán reunidas en tres grupos. فَوْجٍ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ. El primer grupo estará en monturas, en lujo, y estará en vestido. Número 2, وَفَوْجٍ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ. El otro grupo estará de pie, caminando y corriendo. وَفَوْجٍ تَسْحَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى النَّارِ. Y el tercer grupo será arrastrado por los ángeles hacia el infierno. Y en otros versículos también se menciona por el profeta alayhi salatu wasalam que cada uno, de acuerdo a la obra que haya realizado en esta vida mundana, se presentará de acuerdo a su obra en el día del juicio final. En el siguiente versículo 19, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. El cielo se abrirá formando un portal. En otro versículo se expresa este punto: يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. El día que el cielo se abra con las nubes y los ángeles desciendan del cielo uno tras otro. Este versículo nos menciona cuál será la situación del cielo. El cielo se pondrá extenso y amplio, que se verá como un portal de donde los ángeles estarán descendiendo en el día del juicio final. Luego dice Allah, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Las montañas serán aventadas como si hubieran sido un espejismo. La palabra saraban en este versículo se refiere literalmente a despedirse, a expulsarse. Un espejismo en una carretera, en una autopista, se ve de lejos como un espejismo, agua, y mientras uno se va acercando, se va apartando, se va expulsando, por lo cual se le dice sarab al espejismo. Y así será la situación de las montañas en el día del juicio final. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Las montañas te parecerán firmes, pero realmente estarán pasando como las nubes. Y en otro versículo dice Allah, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Te preguntan, ¿qué ocurrirá con las montañas en el día del juicio final? Pues diles que mi Señor la reducirá en polvo, aventándolas en su totalidad. En el siguiente versículo, Inna jahannama kanat mirsada. Ciertamente el infierno estará al acecho. Mirsadan ma'nahu muhayya. El infierno estará preparado. Se narra por Hassan Bisri, rahmatullahi alayhi, que todos tendrán que pasar por el infierno, o sea, por el puente del infierno. Quienes tengan el pase podrán avanzar hacia el paraíso, y quienes no lo tengan serán detenidos. Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Cada uno tendrá que pasar por ese puente del infierno. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona en nuestro versículo cuál será la situación del infierno en el día del juicio final. إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Que cuando el infierno lo vea de lejos, oirán como brama de furia y como crepita. En los siguientes versículos, Allah subhanahu wa ta'ala menciona el infierno, ¿para quién será? ¿Quiénes son las gentes que entrarán en el infierno? Dice Allah en el siguiente versículo, en el versículo 22, لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Ciertamente el infierno está preparado para los transgresores. Taghin se refiere a las personas que se extralimitaron en esta vida mundana y se desviaron por sus creencias, no creyeron en Allah subhanahu wa ta'ala. El Jahannam, el infierno, está preparado para ciertas personas. Y luego, mostrando la situación de ciertas personas que desmintieron el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida, Allah subhanahu wa ta'ala dice, لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. Eternamente permanecerán en el infierno. La palabra ahqaba es el plural de hukb, y hukb se refiere a era, a un siglo, dahar. Y el plural de esta palabra indica claramente que esas personas que no creen en Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida
y no hayan aceptado el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, para siempre permanecerán en el infierno. Hasan Bisri rahmatullahi alayhi dice: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا مَضَى حُقْبٌ دَخَلَ آخَرْ ثُمَّ آخَرْ إِلَى الْأَبَدِ فَلَيْسَ لِلْأَحْقَابِ عِدَّةٌ إِلَّا الْخُلُودُ. Dice Hasan Bisri que por Dios no pasará un siglo, que empezará otro hasta siempre, pues será un periodo eterno. Tengamos en cuenta un punto muy importante, que en las obras hay tres clases de personas. Número uno, personas que entrarán directamente en el paraíso. Y una vez que uno entre en el paraíso, ya no saldrá del paraíso. Para siempre estará en el paraíso. Número dos, personas que no habrán creído en Allah y no habrán obrado el bien, sus moradas será en el infierno. Y tercera clase de personas son personas que creyeron en Allah subhanahu wa ta'ala, pero no cumplieron con sus deberes en esta vida mundana. Hay dos opciones para ciertas personas. Número uno, se arrepienten en esta vida mundana, Allah los purifica y les concederá con el paraíso. O si no se arrepienten en esta vida y no se purifican a través del arrepentimiento, tendrán que ingresar primero en el infierno para purificarse de los pecados que cometieron en esta vida mundana, y después de estar purificados tendrán el privilegio de entrar en el paraíso. ¿Cuál es la opción más fácil para nosotros? Arrepentirnos en esta vida mundana y aclarar, clarificar, limpiar todas las cuentas y entrar en el paraíso, o llevar un peso de pecados y presentarnos al frente de Allah subhanahu wa ta'ala y dirigirse al infierno para purificarse antes de entrar en el paraíso. Es muy fácil el arrepentimiento. Por esta razón, aseguremos arrepentirnos en esta vida. Unas lágrimas al frente de Allah subhanahu wa ta'ala son suficientes para que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone todos los pecados. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala perdona todos los pecados, y si una persona se arrepiente y aún después de arrepentirse está recordando los pecados que cometió anteriormente, eso quiere decir que no tiene confianza en el perdón de Allah. Por eso los sabios dicen: después que te arrepientas, olvídate del pecado. En esta vida mundana, cuando se realiza un crimen, al realizar este crimen, una persona tiene que ir a la cárcel, se queda en la cárcel y luego se libera de la cárcel. Aún después de liberarse, se queda en el registro escrito el crimen que él había cometido, aunque ya salió de la cárcel. Pero ¿cuál es el asunto con el Rey misericordioso de los reyes? El profeta alayhi salatu wasalam dice: "At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah". El que se arrepiente de un pecado es como no haya pecado. Entonces, muchas personas, aún después de arrepentirse, están preocupados de los pecados que habían realizado anteriormente. No hay de qué preocuparse. Si Allah dice que ya no existe ese pecado en tus registros y aún así estás recordando de esos pecados que cometiste, ¿a dónde está la confianza en el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala? Por eso es muy sencillo arrepentirse en esta vida y clarificar todos los asuntos y tener el privilegio de la misericordia, de obtener la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé a todos nosotros la oportunidad del arrepentimiento y del tauba. Siguiendo con el tema, la labithina fiha ahqaba, quienes no habrán creído en Allah subhanahu wa ta'ala permanecerán para siempre en el infierno. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Una de las necesidades que siente el ser humano es una frescura en el estómago internamente y una frescura en su cuerpo, físicamente. ¿Cuál será la situación de la gente que estarán en el infierno? La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. No podrán sentir ni frescor, wala sharaba, y tampoco tendrán algo para saciar su sed. O sea que serán privados de la frescura para el cuerpo por un gran ardor que sentirán, ni tendrán algo para beber para refrescar sus estómagos. Sí se le va a dar algo. ¿Y qué se le va a dar? Illa hamiman wa ghassaqa. Se le dará un líquido hirviente y se le dará un líquido infecto, a lo que se le dice pus. Y en otro versículo
se menciona la situación cuando se le va a presentar. Allah Azza wa Jal dice, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم. Beberán agua hirviendo que carcomerá sus intestinos. Allah subhanahu wa ta'ala dice, جَزَاءً وِفَاقًا, como castigo justo acorde de las obras que ellos habían realizado. Una pregunta que se podría hacer. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala es justo con sus siervos. El que hace el bien, Allah se lo multiplica, y el que hace el mal, se le escribirá el pecado de acuerdo al mal que se le hizo sin ninguna discriminación, sin ninguna injusticia. Entonces los incrédulos y la gente que no creyeron en Allah en esta vida, desmintieron el mensaje de Allah. ¿Hasta cuántos años ellos desmintieron el mensaje? ¿Hasta cuántos años ellos hicieron el kufr? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Ellos pecaron hasta 90 años. Y la morada de ellos, el castigo eterno en el infierno. Aparentemente parece una injusticia. La respuesta de este punto, queridos hermanos, es que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha aclarado claramente en el Sagrado Corán. Que hay pecados cuyos castigos serán de acuerdo al pecado que se haya realizado. Pero los pecados que se refieren al corazón y al alma, esos pecados se consideran pecados muy severos. Y Allah subhanahu wa ta'ala claramente dice en el Sagrado Corán, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Los pecados que se hacen por el cuerpo, por los órganos, por las acciones, Allah subhanahu wa ta'ala lo puede perdonar. Pero los pecados que se refieren al corazón y a las creencias, Allah subhanahu wa ta'ala nunca lo va a perdonar. Quienes no hayan creído en el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, ese pecado es el pecado del alma, por el cual el castigo también será eterno, porque el alma es una criatura eterna, y si es el pecado del alma, la consecuencia también será eterna. Jazā'an wifāqa. La pregunta, que por qué estas personas que no creyeron en Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida mundana tendrán un castigo eterno y un infierno eterno. Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en los siguientes versículos. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Que ellos no creían en el día del juicio final. No creían que un día tendrán que comparecer al frente de Allah y tendrán que rendir cuentas. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Y desmintían abiertamente nuestras señales. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Uno se puede preguntar que todos esos pecados que se refieren de la creencia, del corazón, si no se exponieron al frente de los demás, ¿cómo se le puede decir y cómo se le puede exponer esos pecados? ¿Y quién se puede percatar? Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Todos esos pecados de sus corazones que ellos realizaron, que otras personas a su alrededor no se percataron, أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Lo habíamos registrado completamente. Y en otro versículo Allah subhanahu wa ta'ala dice que hasta ellos se habrán olvidado de la obra que habrán hecho, pero Allah subhanahu wa ta'ala lo tendrá completamente, al pie de la letra estará registrada. Dice Allah en el Sagrado Corán, أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Que Allah registró sus obras, mientras que ellos las olvidaron. Allah subhanahu wa ta'ala es el testigo de todos. Queridos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala en un versículo del Sagrado Corán menciona unas de las escenas del día del juicio final. Dice Allah, يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. El día del juicio final será un día en el cual los secretos serán revelados. Recientemente se circuló un mensaje que WhatsApp está cambiando sus términos de privacidad y sus condiciones. Solo por escuchar esto, una corriente se dirige hacia otras aplicaciones, hacia Telegram, hacia Signal, hacia Beep y otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque a uno lo que más le preocupa es su privacidad. Eso es lo que más le preocupa a una persona.
no desea que su privacidad se exponga al frente de los demás. Pero algún día, queridos hermanos, hemos evaluado nuestra privacidad con Allah subhanahu wa ta'ala. Si nosotros no deseamos que nuestra privacidad se exponga al frente de un grupito de personas, 3, 4, 5 personas, o una organización o una empresa, ¿cómo podríamos tolerar cuando nuestros secretos y nuestra privacidad se expondrá al frente de todo el mundo, al frente de los awwalin o el akhirin, al frente de los profetas, al frente de los sahabas, al frente de todo el mundo? Se expondrá nuestra privacidad, nuestros secretos. Yawma tubla sarair. ¿Qué haríamos en ese tiempo? Por eso, aseguremos que nuestra privacidad esté clara, esté pura, esté limpia. Cuando nadie nos esté viendo en esta vida, solo nos está viendo Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso, una de las súplicas que se menciona en el Sagrado Corán: Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawm al-qiyamah. Oh Allah, que no me apene en el día del juicio final, un día del juicio final, un día en el cual estarán el profeta que hizo todo el esfuerzo por mí, los sahaba que hicieron todo el esfuerzo, mis antepasados que derramaron sudor y sangre para yo vivir una vida exitosa, una vida cómoda. Y si yo haya hecho algo inadecuado, indebido en mi privacidad, ocultándome de ellos, ¿qué cara le voy a mostrar a ellos en el día del juicio final? وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ. Ese será el día donde los secretos se van a exponer. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. En el siguiente versículo, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Se les dirá, sufran las consecuencias, no haremos sino aumentarles el castigo. Hay un comentario de Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu al respecto de este versículo. Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu dice: "Lam yanzil ala ahli an-nari ayatun ashaddu min hadhihi al-aya, fadhuqu falan nazidakum illa adaba." Que no se reveló ningún versículo en el Sagrado Corán tan alarmante para los moradores del infierno como este versículo. Y en otro versículo, Allah el Todopoderoso dice: "Alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al-azabi bima kanu yufsidun." A los incrédulos que desviaron a la gente del camino de Allah, les duplicaré el castigo por haber sembrado la corrupción. Estas son algunas situaciones de los incrédulos y de las personas que no habrán creído en Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida mundana. Y el Sagrado Corán, hay una doctrina de Allah en su sagrada revelación, que siempre y cuando se menciona el paraíso, se menciona el infierno. Siempre y cuando se mencionan los afortunados, los su'ada, también se menciona el otro grupo. Ambos grupos son mencionados. Escuchamos la explicación de los versículos que se refieren a los que no creyeron a Allah subhanahu wa ta'ala, y ahora nos dirigimos hacia los versículos de los afortunados, de los creyentes que entrarán en el paraíso. ¿Cuál será la situación de las personas que habrán creído en Allah subhanahu wa ta'ala y habrán temido de Allah subhanahu wa ta'ala y habrán vivido una vida piadosa en esta vida mundana? Allah subhanahu wa ta'ala menciona algunas de sus cualidades que van a disfrutar en el día del juicio final y van a disfrutar en el paraíso. Allah el Todopoderoso dice: "Inna lil muttaqina mafaza." Ciertamente los piadosos obtendrán la victoria, obtendrán la bienaventuranza. Hadaiqa wa a'naba. Lo más le agrada a una persona es estar en un lugar muy natural. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Hadaiqa wa a'naba, donde habrán jardines y uvas, wa kawa'iba atraba, y compañeras de eterna juventud. Los hombres y las mujeres en el paraíso permanecerán eternamente jóvenes. El profeta sallallahu alaihi wasallam, expresando este punto en un relato, dice: "Yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan murdan mukahhalin bani salasin wa salasin." Que los moradores del paraíso estarán en el paraíso sin cabellos en el cuerpo. No tendrán cabello en todo el cuerpo, no habrá cabello, ni barba en la cara. Con los ojos pardos, sus edades serán de 33 años.
Y en otro relato el profeta alayhi salatu wassalam dice, mencionando algunas de las cualidades de los moradores del paraíso, فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ 60 ذِرَاعًا. Todos los moradores del paraíso serán de la altura de Adam alayhi salam, 33 metros en altura y 4 metros en ampliedad. Esa será la estructura y la cualidad física de los moradores del paraíso. وَكَأْسًا دِهَاقًا. Versículo 34. Y copas desbordantes. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. No oirán banalidades ni falsedades. Por un lado, los tormentos de los moradores del infierno serán al máximo en todos los sentidos, y por otro lado, los moradores del paraíso no tendrán ni la mínima incomodidad. La mínima incomodidad que uno puede tener es escuchar algo desagradable. Allah subhanahu wa ta'ala dice que en el paraíso no escucharán ni algo desagradable, ni siquiera algo desagradable, ni mentira, ni falsedad. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Ni la mínima incomodidad existirá en el paraíso. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Versículo número 36. Jaza'an mir rabbika ata'an hisaba. Esta es la recompensa de tu Señor, que concederá suficiente bondad. Hay 3 palabras que se mencionan. Jaza'an, recompensa. Ata'an, favor. Hisaba. Justamente, la palabra hisaba se refiere a suficiencia, a la suficiencia. Como decía Ibrahim alayhi salam cuando fue arrojado al infierno, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, proviene de la misma raíz. Que suficiente es Allah para mí como un protector. De igual manera, la palabra hisaban, Allah subhanahu wa ta'ala le dará tantas bondades a los moradores del paraíso que serán suficientes para ellos. Estas 3 palabras tienen un significado y tienen un mensaje práctico. La palabra jaza en árabe se refiere a una recompensa. ¿Y cuándo es uno recompensado? Cuando realiza una obra, cuando realiza un esfuerzo. Esta palabra nos llama la atención hacia el esfuerzo, hacia el cumplimiento de nuestros deberes para que obtengamos la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala a base de las obras que vamos a realizar en esta vida mundana. Y la palabra ata'an significa un favor, o sea que un regalo sin ninguna acción realizada. Un regalo que se le da a una persona como un honor. La palabra ata nos da un mensaje espiritual, que aunque realizamos todo el cumplimiento de nuestros deberes, cumplimos con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, nunca pensemos que el paraíso será el precio de nuestras obras. No puede ser. El profeta alayhi salatu wassalam dice, لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ الْجَنَّةِ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فقال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. El profeta عليه الصلاة والسلام dice que ninguno de ustedes podrá entrar en el paraíso por sus obras, por el esfuerzo que habrá realizado en esta vida. Se le pregunta al profeta, oh profeta, ni usted podrá entrar en el paraíso por la obra, por la adoración que usted habrá realizado en esta vida. El profeta عليه الصلاة والسلام dice que ni yo podré entrar en el paraíso por las obras que yo realicé, a menos que Allah subhanahu wa ta'ala me conceda con su bendición, con su favor y con su misericordia. Este relato claramente indica que el paraíso no es el precio de nuestras obras. El paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Que el paraíso será un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah se lo va a conceder al que Allah subhanahu wa ta'ala va a desear. Claro, las buenas obras que nosotros realizamos, el cumplimiento de nuestros deberes también tienen su importancia. Y los sabios dan un ejemplo, que el ejemplo de nuestro cumplimiento y las obras buenas que realizamos es como el semáforo verde, que se nos da un signal, se nos da un señal, que ya tienes el certificado, o podemos decir que ya se te abrió el camino hacia el paraíso, pero entrar en el paraíso será solo por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y tal vez hemos escuchado un relato del profeta alayhi salatu wassalam, que en los tiempos anteriores había un siervo que adoraba mucho a Allah subhanahu wa ta'ala, 24/7, todo el tiempo adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, hasta que él le pidió a Allah que lo aísle hacia una montaña, hacia una isla, para que quede en el sujud, para que
se mantenga adorando todo el tiempo a Allah. Allah le facilitó esa isla y le facilitó el sustento también, y en esa isla él se quedó todo el tiempo adorando a Allah. Y cuando llegó el tiempo de su muerte, él le pide a Allah, yo Allah, si yo me muero en una condición que esté postrado, o sea, estando postrado en el sujud me muera, y en el sujud sea enterrado. El profeta alayhi salatu wasalam, que narra esta historia, el profeta dice que los ángeles que se dirigen hacia mí me comentan que aún en su tumba, en esa isla, él está postrado en la tumba. Ese señor que toda la vida adoró a Allah subhanahu wa ta'ala, en el día del juicio final, se encontrará al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando comparecerá al frente de Allah, él pensará que hoy yo voy a entrar en el paraíso por las adoraciones que realicé en mi vida mundana. Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir a los ángeles que empiecen su cuenta, la cuenta de sus obras, todo lo que él realizó en la vida mundana, y empezará la cuenta de sus obras realizadas en esta vida mundana. Y solo el ojo, esta bondad que Allah nos ha dado, acabará con todas las adoraciones que habrá hecho en esta vida mundana. Solo esta bondad. Nunca podemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Aunque nos quedemos toda la vida en el sujud, no lo podemos agradecer. Solo esta bondad, los ojos quemarán y acabarán con todas las bondades, con todas las adoraciones que él habrá realizado en la vida mundana. Entonces ya no quedó nada en las obras. Y todavía falta evaluar todas las bondades que Allah le había regalado en esta vida mundana. El cuerpo, la salud y todo eso aún queda pendiente para comparar. No quedó nada. Entonces se le dirá a los ángeles que llévenselo al infierno. Cuando se lo llevarán al infierno, él le dirá a Allah, oh Allah, ingrésame al paraíso por tu misericordia. Entonces se le dirá a los ángeles que tráiganlo y llévenlo al paraíso. Este relato del profeta alayhi salatu wasalam claramente indica que nuestras obras no son el precio del paraíso. Nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes, y si vamos a cumplir con sus deberes, inshallah vamos a tener la esperanza en la misericordia de Allah, en el fadl de Allah subhanahu wa ta'ala, y a través de este fadl Allah subhanahu wa ta'ala nos va a conceder con el paraíso. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. La palabra ata'an claramente indica que nunca pensemos que el paraíso es el precio de nuestras obras, sino que el paraíso es ata'an, es una misericordia y un favor de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la siguiente palabra, hisaban, indica que la decisión que Allah subhanahu wa ta'ala tomará será una decisión justa. Y cada uno, de acuerdo a sus esfuerzos, de acuerdo a sus intenciones, no serán iguales, serán diferentes en las recompensas. Por ejemplo en la diferencia por la intención. Una persona se dirige a la mezquita y tiene la intención de rezar. Y otra persona se dirige a la mezquita, tiene la intención de rezar, tiene la intención de escuchar un dars, tiene la intención de recitar el Sagrado Corán, tiene la intención de preguntar por sus hermanos, hace como 5 intenciones. Entonces, la obra, ambos la están realizando, ambos se están dirigiendo a la mezquita, pero el segundo hizo 5 intenciones y el primero solo hizo una intención. ¿Cuál tendrá más recompensa? El segundo, por sus numerosas intenciones, por la cantidad de las intenciones que él realizó. De igual manera, muchas personas habrán realizado una sola obra, pero estarán en una diferencia por el esfuerzo que habrán realizado para hacer esa obra. Por ejemplo, una persona está rezando en un ambiente donde las personas rezan, se le hace fácil rezar, pero en un lugar donde hay descuido, donde no se está cumpliendo con los deberes del din. En ese lugar, si una persona esté rezando, definitivamente el esfuerzo es grande, la recompensa también será mayor. Por ejemplo, una persona está comerciando, es un comerciante, es un empresario, está en un lugar, un ambiente bueno donde las personas no engañan, no mienten, y él también sigue con estos principios, no miente, no engaña, se le hace fácil. Pero por ejemplo, en un lugar donde los empresarios mienten, los empresarios engañan, y como se dice que no se puede trabajar, no se puede comerciar sin mentiras, sin engaños. En ese lugar, si una persona se aferra con el sidq, se aferra y asegura, no evita engañar a las personas, su esfuerzo es más grande, pues la recompensa también será mayor.
Por eso el profeta alayhi salatu wasalam dice, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, o como qala sallallahu alayhi wasallam, que realizar una adoración en un ambiente donde la gente no cumple, la gente no realiza esa adoración, la gente la descuidan, es como emigrar hacia mí en recompensa y en hasanat. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ard. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. El Señor de los cielos, de la tierra y de lo que hay entre ellos, el misericordioso, nadie podrá dirigir ni una palabra ante él. Todas las decisiones que se van a tomar por Allah el misericordioso, nadie tendrá ni la palabra para reclamar las decisiones que se tomará por el misericordioso. En el siguiente versículo, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا, el día en el que el espíritu, el ángel Gabriel, الروح se refiere al ángel Gabriel, نزل به الروح الأمين. La palabra ruh se refiere al ángel Jibril. El día en el que el espíritu, o sea, el ángel Gabriel, junto con los demás ángeles, se pongan en fila. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Nadie hablará salvo aquel a quien el compasivo se lo permita. وقال صوابا. Y solo podrá decir la verdad. O sea, solo esa intercesión y ese shafa'a no se les permitirá a todos. Y a aquellos que se les permitirá hablar, sus palabras serán limitadas y sus palabras serán a base de justicia. No podrán interceder para aquellas personas que Allah subhanahu wa ta'ala no les permita interceder. Luego en el siguiente versículo 39, ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ. Ese día es un día real en su sucesión. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Quien quiera el éxito, pues que busque refugio en su Señor. فَمَنْ شَاءَ, el que desea, اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ, que busque hacia su Señor, ma'aban. Ma'aban se refiere al refugio. Un ejemplo muy simple. Llegó el tiempo de los exámenes, algunos alumnos fracasan. Y los alumnos dicen que el examen era difícil. Se entiende que el examen fue difícil, se prepararon, pero no aparecieron las preguntas en las que se enfocaron durante su preparación y no pudieron pasar en el examen. Pero no hay palabras para expresar la perdición de un alumno cuando su profesor le muestra todos los puntos y todas las preguntas que van a aparecer en el examen. Aún así está fracasando en ese examen, no hay palabras para expresar su perdición. Qué misericordioso es Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mostrado todo en esta vida, que cuál es la realidad en esta vida y cuál es el día que nos espera a todos nosotros, y vendrá un día en el cual tendremos que rendir nuestras cuentas y todo lo que habramos realizado en esta vida mundana. Aún sabiendo todo esto, aún después de escuchar todos los puntos que nos esperan en el día del juicio final, los acontecimientos, si un siervo no se prepara para ese día y no aprovecha de esta ventaja que tiene, no hay palabras para expresar su perdición. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala, el misericordioso, nos dice que es un día real, que sucederá, que ocurrirá. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. El que desea el éxito, que se dirija hacia Allah, que empiece a cumplir, que se arrepienta y empieza a cumplir con sus deberes. Y en el siguiente versículo, إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا. Se está advirtiendo, les hemos advertido de un castigo cercano. Y luego dice Allah, يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Ese día cada ser humano verá lo que habrá adelantado en la vida mundana. وَيَقُولُ الْكَافِرُ. Y quien habrá desmentido el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿qué es lo que dirá? يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Que ojalá que me hubiera convertido en polvo para no rendir cuentas. En el día del juicio final, cada ser humano se informará y se percatará de sus obras
en forma física o por medio de los registros. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Encontrarán mencionado todo cuanto hayan cometido. Y en otro versículo dice Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quien haya realizado una obra de bien tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. Y quien haya realizado una mala obra tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. Y en otro versículo, el Todopoderoso dice, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. El día que cada ser vea el registro de todo bien y de todo mal que haya producido, ansiará que se interponga una gran distancia entre sí y ese momento, cuando verá las malas obras que habrá realizado. Luego dice Allah, يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah los advierte de su castigo. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala es compasivo con sus siervos. Como les dije el mensaje, el ejemplo del profesor que le menciona todo al estudiante antes del examen, antes de la prueba. Entonces debería de aprovechar de esa ventaja y de esa información que se le da. El profeta alayhi salatu wassalam, en uno de sus relatos, dice que toda la tierra en el día del juicio final será nivelada y todas las especies, humanos, animales, genios, serán reunidos. Se establecerá la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso el animal oprimido recibirá la justicia del animal que lo lastimó. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dice en un relato, la tu'attunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati al-jalha'i min ash-shati al-qarna'i. Que en el día del juicio final a cada uno se le otorgará su derecho. Incluso el ovejo de cuernos que habrá lastimado a un ovejo que no tenía cuernos, en el día del juicio final, al ovejo sin cuernos se le dará la justicia del ovejo del cuernos que lo lastimó. Luego todos los animales se convertirán en polvo. Los animales, también se establecerá una justicia entre los animales en el día del juicio final. Y luego los animales, como no estaban acogidos a las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida, Allah al ser humano le ha concedido el intelecto, al-aql o al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala lo creó para que se establezca la justicia de Allah a través de su khilafa, a través del objetivo que Allah subhanahu wa ta'ala le concedió al ser humano. Entonces el ser humano es acogido a las órdenes de Allah, a las leyes de Allah. Los animales no, pero entre los animales también se realizará una justicia. Y después todos los animales se convertirán en polvo. Al ver esto, los que habían desmentido el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida, los que no creyeron en el mensaje de Allah y su profeta, ellos al ver a los animales convirtiéndose en polvo, ellos dirán, ya laytani kuntu turaba. Desearán convertirse en polvo para no tener que rendir cuentas y para no enfrentarse con los castigos del infierno, pero ya será tarde. Este mundo, la vida mundana, era la vida en el cual uno estaba acogido a las leyes de Allah y era responsable y le correspondía obrar. Ese mundo, o sea, que la vida mundana era una vida de la siembra. En esta vida no sembró, entonces en el día del juicio final, ya el tiempo de la siembra pasó y será el tiempo de la cosecha. En ese momento ya no habrá oportunidad para sembrar. Ya leitani kuntu turaba, entonces dirá que ojalá que yo también me hubiera convertido en polvo como se convirtieron estos animales. Este es el capítulo de Naba, Suratun Naba. En este capítulo, para resumir, se menciona el día del juicio final, que es un acontecimiento muy importante. Se mencionan algunas de las maravillas que indican, que señalan el gran poder de Allah subhanahu wa ta'ala, y también se mencionan algunas de las situaciones, cualidades, tanto de los infieles como los infieles, y uno de los mensajes que se derivan de este capítulo es que siempre tengamos en nuestro corazón que algún día, el día nos está esperando en el cual vamos a tener que rendir cuentas al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y acá es muy importante destacar y subrayar que hay dos clases de derechos
derechos de Allah y derechos humanos. Los derechos de Allah, en el sentido del arrepentimiento, es muy fácil. Uno se arrepiente con sinceridad y si ese derecho se puede reponer, uno se arrepiente sinceramente y repone ese derecho de Allah subhanahu wa ta'ala. Si es el rezo, uno no rezó en su tiempo, uno se arrepiente sinceramente por no rezar en su tiempo y para que se complete el arrepentimiento, él repone el rezo y el arrepentimiento está completo. Pero los derechos humanos son muy delicados. Si alguien le robó a alguien, le faltó el respeto o le falta algo para otorgarle al titular, esos derechos Allah subhanahu wa ta'ala no lo perdonará hasta que el Señor a quien se le debe el derecho no perdone el derecho que le corresponde a él. Por eso hagamos la intención que vamos a cumplir con todos los derechos y siempre vamos a asegurar que nuestras cuentas estén limpias y estén puras para que nos encontremos con Allah subhanahu wa ta'ala en la mejor situación. Por esta razón, el que teme de Allah y el que teme del día del juicio final siempre cumplirá y siempre será consciente de sus derechos, de sus deberes y de sus derechos. Y también se cuidará en la soledad. ¿Por qué? Porque teme de Allah, porque siente en el corazón que si en esta vida mundana estoy oculto, en el día del juicio final todo lo oculto se va a exponer. Yawma tubla as-sarair. Entonces no debería de corromper con Allah subhanahu wa ta'ala en mi privacidad y en momentos en el cual uno está oculto. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé a todos nosotros la oportunidad de reflexionar en los versículos del Sagrado Corán y a través de esta reflexión que Allah subhanahu wa ta'ala nos oriente más en el cumplimiento de nuestros deberes, nos acerque más a Él y que nos conceda con el éxito en esta vida y cuando nos comparecemos al frente de Allah subhanahu wa ta'ala, que sea el mejor momento, como decía el profeta alayhi salatu wassalam, ij'al khayra umri akhirah wa khayra amali khawatimah wa khayra ayyami yawma alqaka fih. Estas palabras se mencionan en un relato del profeta sallallahu alaihi wasallam que, oh Allah, haz que el mejor momento sea el último momento de mi vida, la mejor acción sea la última acción de mi vida y que el mejor día sea el día en el cual me encontraré contigo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos acepte a todos nosotros. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Inshallah ta'ala, en la siguiente sesión continuaremos con el siguiente capítulo que es Suratun Nazi'at.